Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un episodio del En vez de la página, ese podcast y videocast en el que hablamos acerca de literatura. Y sí, hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura y de un libro publicado hace aproximadamente unos 8 años, pero que ha llegado recientemente a mis estanterías y me ha interesado y quiero compartirlo con todos ustedes haciendo un breve comentario acerca del mismo. Se trata de este libro que aquí muestro ya a cámara, La Perra, escrito en 2017 por Pilar Quintana, una escritora colombiana de la ciudad de Cali, galardonada con varios premios por sus novelas, por sus relatos breves, como por ejemplo el premio Alfaguara de novela en el año 2021 por otra obra suya más reciente titulada Los Abismos. No he leído Los Abismos, sí he leído La Perra, y haber leído este libro me hace interesarme en otras obras de esta escritora que espero poder leer en un futuro no muy lejano. Pilar Quintana participó en el prestigioso programa de escritura de la University of Iowa, aquí en los Estados Unidos, y recibió menciones en importantes festivales en diversos lugares del mundo, festivales internacionales de literatura, como por ejemplo el Hay Festival, que se celebra en el país de Gales. Muchos de sus relatos han aparecido en antologías y algunos de sus textos se han traducido a varias lenguas. Este es el libro del que quiero hablar hoy, La Perra, publicado por Random House en 2017, una novela breve de poco más de unas 100 páginas, una novela estructurada en breves capítulos, escritos, objetivados, con un lenguaje directo y un estilo basado sobre todo en una enorme economía lingüística, un estilo que sugiere muchísimo más de lo que narra. Es muy importante lo que no se dice en esta obra o lo que se sugiere, tanto o más que lo que se narra. Y lo que se narra siempre de una manera muy directa, sin ningún tipo de florituras verbales, pero de una manera que es también, desde mi punto de vista, muy poética. Cuenta esta novela la historia de Damaris, sobre todo, y de su esposo Rogelio. Damaris y Rogelio, un matrimonio que vive en una zona costera de Colombia, pequeña, rural, alejada de las grandes ciudades, una zona además de gran pobreza económica, y es una novela que explora la relación de Damaris en particular con una perra que se llama Shirley, que adopta y cuya relación va a pasar por diferentes estadios. Ya al inicio de la novela podemos ver esta manera de describir los lugares, la geografía en la que tiene lugar esta novela, con una gran economía lingüística, pero con un enorme contenido poético y sugiriendo muchísimo, y en simplemente un pequeño párrafo o un par de párrafos, creando una atmósfera que va a presidir todo el resto de la novela. Dice en la página 11: cuando la marea estaba baja, la playa se volvía inmensa, un descampado de arena negra que más parecía barro. Cuando estaba alta, el agua la tapaba toda y las olas traían palos, ramas, semillas y hojas muertas de la selva y los revolvían con la basura de la gente. Damaris venía de visitar a su tía en el otro pueblo, que quedaba arriba, en tierra firme, pasando el aeropuerto militar, y era más moderno, con hoteles y restaurantes de concreto. Había parado en la casa de doña Elodia por curiosidad al verla con los perritos, y ahora iba para su casa en la punta opuesta de la playa. Como no tenía dónde meter a la perra, se la puso contra el pecho,
le cabía en las manos, olía a leche y le hacía sentir unas ganas muy grandes de abrazarla fuerte y llorar. No entendemos exactamente por qué necesariamente, si solamente leemos esto, pero leyendo la novela sabemos perfectamente por qué siente unas ganas muy grandes de abrazar a la perra fuerte y llorar. Y vemos también la diferencia, tanto geográfica como económica, de estos dos lugares de los que se habla aquí. Y aquí, para terminar con esta primera cita, se describe el pueblo en el que vive Damaris. El pueblo de Damaris era una calle larga de arena apretada con casas al lado y lado. Todas las casas estaban destartaladas y se elevaban del suelo sobre estacas de madera, con paredes de tabla y techos negros de moho. Damaris tenía un poco de temor a la reacción de Rogelio cuando viera a la perra. A él no le gustaban los perros y si los criaba era solamente para que ladraran y cuidaran la propiedad. Vemos ya una cierta idea breve de cómo es, en simplemente un par de líneas, la relación entre Damaris y su esposo, y también lo que va a ser la relación también entre Damaris y esta perra que adopta, con una gran economía lingüística, pero sugiriendo muchísimo más de lo que se dice. En la novela, de hecho, importa menos la trama que la descripción de los personajes y las relaciones que se establecen entre estos personajes, además también del contexto geográfico en el que viven. Pilar Quintana, con su estilo directo pero nunca carente de un elemento poético, es capaz de crear una atmósfera a veces atosigante. Hay muchos momentos de esto, centrándose en la descripción del lugar y su clima. El clima va a ser importante, cuando llueve, cuando no llueve, si la marea está alta, si está baja. Se va creando a partir de estos elementos una atmósfera generalmente atosigante que apunta hacia algunos de los sucesos que van a ocurrir en la trama. Pero ya digo, la trama es menos importante que la exploración de los personajes. Se centra, como digo, en la descripción del lugar, de su clima, también en los diálogos de tono coloquial entre los personajes, cuyo mundo interior se dibuja con potentes pinceladas que nos permiten entrar, sobre todo, en la psicología de Damaris, pues Damaris y la perra, pero Damaris es la protagonista, y a través de Damaris se enfoca la novela. La focalización de esta narración es a través de Damaris, aunque no sea una novela en primera persona. El punto de vista suele ser el de Damaris, pese a que ya digo que se trata de una novela narrada en tercera persona. Y dentro de esta novela, la perra del título, porque el título es simplemente La perra es un animal, es un personaje que funciona como reflejo de gran parte de los temas principales de la novela. Esta perra aúna todos estos temas principales de esta obra. Por ejemplo, la falta de comunicación entre Damaris y Rogelio, su esposo. Se reproduce esta falta de comunicación. Hay muchos silencios entre Damaris y Rogelio. Hay muchas cosas que ocurrieron en el pasado que tienen presencia en el presente. Y hay una evidente falta de comunicación entre estos dos personajes, entre Damaris y su esposo Rogelio. Pero esta falta de comunicación también se reproduce en la relación entre Damaris y la perra. El pasado y los traumas que provoca ese pasado en muchos casos y que se dejan notar en el presente. Esta es otra temática que explora la novela. La muerte en el pasado de un niño con quien Damaris jugaba de pequeña es un trauma importante en esta novela y que todavía la persigue. Esto lo sabemos ya en los primeros compases de la obra. La imposibilidad de Damaris y de Rogelio de tener hijos, que afecta, por supuesto, a la relación entre estos dos personajes, a su matrimonio.
Y también esta imposibilidad de tener hijos, el hecho de que Damaris no puede ser madre, esa maternidad que eh, le gustaría poder experimentar, pero que no puede biológicamente, también va a afectar a su relación con la perra cuando la perra se quede embarazada. Y entonces vemos un cambio importante en la relación entre Damaris y la perra. La violencia también es una temática de esta obra, una violencia que puede ser verbal o puede ser física. Uno de los temas principales, como digo, Pilar Quintana crea un ambiente en el que la violencia está siempre o casi siempre latente, pero que se hace patente en ciertos momentos de clímax narrativo y que también afectará a la perra. Bueno, a la perra y a otros perros de los que se habla también en la novela. La violencia es un elemento importante de la novela, pero no es una violencia que es totalmente explícita en todo momento de la obra, no. Más bien es una violencia sugerida y en ciertos momentos de clímax narrativo sí que es patente y sí que de esa latencia en la que se encuentra continuamente en las páginas de la novela, pues hay ciertos momentos en los que sí se explicita esa violencia. También la novela nos habla de las diferencias socioeconómicas y de las diferencias raciales. Esto sí que tiene menos que ver con la perra, aunque se menciona, como digo, el sacrificio de cachorros por parte de personas que no tienen posibilidad de mantenerlos de una manera además muy cruda, y además personas que no es solo que no tengan posibilidad de mantener a estos cachorros, sino que tampoco tienen la posibilidad de tomar medidas quirúrgicas para evitar que las perras queden embarazadas, ¿no? Pero la novela establece la existencia de diferencias raciales, esto sí, de manera muy evidente, y sobre todo socioeconómicas, porque el pueblo en el que vive Damaris es pobre, hay pobreza en el pueblo, se habla de las casas destartaladas y de las dificultades que las personas tienen para sobrevivir, pero ese mismo pueblo tiene una sección en la que se encuentran casas pertenecientes a familias del medio urbano que veranean allí. Con lo cual vemos una gran diferencia entre las personas que vienen de la ciudad para veranear en este pueblo y las personas que viven en el pueblo durante todo el año y que no tienen esas mismas posibilidades económicas. Muy interesante todo esto por la manera en que está narrado, por los personajes que crea Pilar Quintana, y lo que hace es conseguir una novela sencilla, de lectura rápida. Yo leí esta obra con enorme rapidez, pero es una obra muy bien escrita, de una enorme profundidad bajo esa aparente sencillez. Es una de esas novelas que con una segunda lectura va a descubrirnos cosas que quizá en una primera lectura no hemos sido capaces de comprender o de apreciar de la misma manera. Es una novela con momentos de ternura, pero también escenas desgarradoras que trascienden lo espaciotemporal y describen sentimientos y situaciones universales. Esta no es una novelita, una novela breve, que pueda leerse solamente desde el punto de vista de alguien que conoce la realidad de Colombia o que conoce un lugar como el lugar en el que vive Damaris, sino que a partir de eso, de ese lugar tan específico, llegamos, se describen sentimientos, se describen situaciones, comportamientos y personajes que son universales y que podrían aparecer en cualquier otro lugar. Desde luego, ha sido un gran descubrimiento para mí. No conocía a esta escritora Pilar Quintana, pero tras leer estas poco más de 100 páginas de La perra del año 2017,
tengo interés en descubrir más obras de Pilar Quintana. No sé si ustedes conocen a esta escritora o no, no sé si ustedes han leído este texto o no. Si es así, dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, díganme qué les parece esta obra y qué otras obras de Pilar Quintana, esta escritora de Cali, Colombia, les parecen interesantes, y entraremos en una conversación, como siempre, a través de los comentarios, y tendré interés, por supuesto, en saber qué les parece tanto esta obra como esta autora. Pilar Quintana, y la obra es La perra, publicada por Random House en el año 2017. Soy Antón García Fernández y me despido ya recomendándoles la lectura de La perra de Pilar Quintana desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y dentro de este podcast literario, de esta serie de vídeos sobre literatura que llamo El Envés de la Página. Gracias por sus comentarios y por su interés, y seguimos en contacto a través de la literatura y a través de mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.